Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Francisco D'Andriotti y hoy estamos con la licenciada en Ciencias de la Educación, Melissa Casanave. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Para hablar sobre la educación de ayer, hoy y mañana. Melissa, ¿nos puedes contar un poquito sobre qué es la pedagogía? Sí. Bueno, es una palabra muy amplia, pero podríamos decir que hay pedagogía cuando se reflexiona acerca de la educación. Por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo surge, por qué y para qué. Es decir, la pedagogía busca explicar el lugar, la finalidad y el acontecimiento de múltiples hechos y factores ligados a la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, y hablando de educación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación? Bueno, existen dos definiciones etimológicas. La palabra educere, del latín, significa guiar y conducir hacia la perfección o hacia la luz. También podríamos decir que se asemeja a regar una semilla que siempre estuvo ahí. O sea que podríamos pasar de la barbarie a la civilización, según creía Sarmiento. Después tenemos la otra, educare, del latín, significa la acción de formar e instruir. Y esto quiere decir que los niños son tábulas rasas o recipientes vacíos y que el pedagogo los llena de información y conocimientos. Bien. ¿Y la educación solo se da en la escuela? No, hay educación dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, cuando una madre le enseña a su hijo a hablar, ya hay educación. ¿Y podemos decir que es indispensable? Y sin educación, cada individuo tendría que reconstruir el patrimonio de la humanidad, lo cual es imposible en una vida y además innecesario. Tendríamos que descubrir el fuego otra vez y empezar de cero. Sin educación, nuestro comportamiento sería similar al de otras especies animales. O sea que la educación posibilita reproducir la sociedad y culturas como son hasta ahora, pero también a producir innovaciones y cambios. ¿Y cómo es eso de las innovaciones? Claro, la educación se tiene que ir adaptando a las necesidades de la sociedad. Y como la sociedad siempre va cambiando, se modifica, la educación también lo hace. Por ejemplo, cuando se producen nuevos saberes en una sociedad, también se complejiza la educación porque hay más para aprender. Y en cuanto a la historia de la escuela, ¿siempre existió la escuela? No, la escuela no es un fenómeno natural. Por lo tanto, no siempre hubo escuela, y mucho menos como la conocemos hoy. Aún así, siempre existió la educación, por primitiva que fuese la sociedad. ¿Y cómo era la educación en las sociedades más primitivas? En las sociedades más remotas, estos saberes estaban ligados a la supervivencia. La enseñanza servía para prepararse para la vida, tal como era en ese momento. ¿Y a qué te referís? ¿Cómo se daba en ese momento? ¿Tan diferente era? Sí, estoy remontando al Paleolítico y al Neolítico. Durante el Paleolítico, el hombre cazaba y recolectaba para vivir. La educación era a través de la imitación y la participación en estas actividades. La función era para la supervivencia y la preservación de la especie. También la satisfacción de la necesidad de alimento. En esta época no existían las instituciones educativas. Bien, eso en cuanto al paleolítico. ¿Y en el neolítico? Bueno, ahí la cosa cambió un poco. El hombre dejó de recolectar y cazar y comenzó a producir su propio alimento. Además, intercambiar con otros y dejó de ser nómade para asentarse en viviendas. En este momento la educación se complejizó un poco por el progreso logrado. Acá ya aparece la educación intencional a través de ceremonias de iniciación. En estas se transmiten habilidades y saberes referidos a la preservación de la vida. El comienzo de la producción trajo consigo una necesidad de saberes y de división de trabajo. No podían saber todo. ¿Por qué decís que se complejiza la educación? Las formas de educación que una sociedad se da a sí misma dependen de los saberes que ésta haya producido. A medida que la sociedad se vuelve más compleja y posee más saberes, el proceso de educación requiere más tiempo. ¿Y en qué se basaba esa educación en esa época histórica? Los sistemas educativos antiguos tenían dos características comunes. Enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. Para los hijos de la nobleza había escuelas, donde se iniciaba a los niños en escritura, astronomía,
construcción, religión y arte. Los sacerdotes eran los portadores de la sabiduría, pero no todos tenían acceso a estas enseñanzas. ¿Cómo para unos pocos? O sea, que no era pública y gratuita como ahora. No, solo los nobles tenían acceso a estas enseñanzas. ¿Y cómo se llegó a esto, a esta educación pública, no? Bueno, Comenius tuvo algo que ver. Lo llamaron el padre de la pedagogía porque asentó los fundamentos de la educación para todos los hombres y todas las mujeres, y para todos los pueblos, sin malos tratos, buscando la alegría y la motivación de los estudiantes. Él se daba cuenta de la terrible situación que pasaba la gente sencilla, maltratada por el trabajo forzado y cruelmente explotada por las altas contribuciones. Por eso buscó erradicar la violencia de la educación. Él decía, una sonrisa en lugar de una bala. Sus métodos de ilustración hicieron de él un pionero de las artes de la educación y de la didáctica posterior. Su obra, Orbis Pictus, fue el primer libro ilustrado para niños. Al escribir su obra didáctica magna, contribuyó a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplinas autónomas. Bueno, entonces tenemos mucho para agradecerle a Comenius. ¿Y para qué educamos hoy? ¿O para qué educan los docentes hoy? Bueno, hay un texto, un autor, Augusto Pérez Lindo, que propone una visión compleja del fenómeno educativo y considera un conjunto de factores, ya que el fenómeno educativo es multidimensional. En un contexto de explosión de conocimientos científicos y consecuencias de la globalización, Augusto propone poner el acento en competencias para aprovechar esa información y desarrollar capacidades, no ir en contra de esta explosión de conocimientos. ¿Y a qué te referís con esta explosión de información o conocimientos y el desarrollo de capacidades? Me refiero a que la información ya no está oculta como antes. No la aporta el profesor solamente, sino que está a disposición de los jóvenes y que los docentes debemos enseñar a utilizar. Un joven de 12 años recibió ya 10.000 horas de clases a través de la computadora, pero padece retrasos cognitivos notables en cuanto a lectura, comprensión de texto, abstracción conceptual, razonamiento argumentativo y pensamiento matemático. Esto implica que la edad mental y la edad escolar ya no son lo que eran. Muchos adolescentes de 13, 14 y 15 años se presentan con éxito para cursar estudios universitarios. ¿Y podemos decir que la educación es la clave para el desarrollo de un país? Y se espera de la educación resultados que dependen también de otros agentes, como el Estado y las estructuras económicas. Por ejemplo, en América Latina la escolarización no ha dejado de progresar. No obstante, la disminución de la pobreza ha sido lenta, a pesar de un potencial de recursos humanos de nivel superior. Por otra parte, aún con crecimiento económico, la desigualdad no disminuye. Por eso Augusto propone estrategias que articulen el Estado, las demandas sociales y la economía con el potencial educativo y científico de cada país. Y ya que la educación tiene que ver con la supervivencia de una sociedad y las necesidades, ¿qué puede hacer la educación frente al cambio climático? La educación, en su función biológica, debería conservar el equilibrio entre naturaleza, cultura y tecnoestructura. Los desequilibrios ecológicos nos han vuelto hoy más atentos a las cuestiones en las que se pone en juego la vida y la relación con la naturaleza. La ecopedagogía aparece como una respuesta adecuada para lograr un desarrollo sustentable. Bueno, creo que has aportado bastante a esta entrevista y he aprendido mucho, así que, bueno, agradecerte. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y gracias también a las personas que están ahí. Bueno, será hasta la próxima.